El don de lenguas. Tema apasionante para todos. Gente que ha recibido este don. ¿Y por qué vamos a hablar? Bueno, durante estos 21 días de ayuno y oración, la gente se ha visto intrigada de qué es esto, por qué lo hacemos. Y han pasado cosas maravillosas también, porque la gente al recibir este don está siendo liberada por el Señor Jesús, sanada por el Señor Jesús y está siendo llena de su Espíritu Santo. Así que surgieron un montón de dudas, la gente no entiende cómo es esto, por qué se hace online. Entonces todas esas dudas las vamos a tomar hoy, las vamos a responder, se las vamos a dejar claros a ustedes como el agua. Así que el don de lenguas. Bueno, esto no es un tema que únicamente comienza en el nuevo pacto. De hecho, comienza desde la entrega de la tabla de los 10 mandamientos a Moisés. Hay una historia muy particular en el antiguo pacto que está en Números 11. Voy a leer. Dice Números 11, 16. Por si quieren, tienen sus Biblias. Números 11, 16. Para los que se están conectando recientemente, estamos hablando del don de lenguas. Voy a leer. El Señor respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: conságrate para mañana. Bueno, voy a seguir más adelante. Versículo 21. Moisés respondió: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y solo les de darle carne todos un mes. Bueno, más adelante. Versículo 24. Y ahora sí. Versículo 24. Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 60 jefes ancianos. El Señor descendió sobre una nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Qué tremendo. Dios no solo le está dando el espíritu a Moisés, sino a 70 personas para que le ayudara a liderar a este pueblo de Israel. Entonces, el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, todo está condensado en un mismo mensaje. Recibir poder de lo alto para ser testigos de todas las naciones. Entonces, si usted está dispuesto a ser testigo para todas las naciones, esto es para usted. El bautismo del Espíritu Santo es para eso. La llenura del Espíritu Santo, lo que usted ha experimentado, es para que usted pueda ser testigo delante de las demás personas. Se trata de poder. ¿Ok? Y eso pasó en Números 11. Después hubo otro. Me adelanté, Gina, perdón, te hice spoiler. Pero bueno. Luego pasó algo similar en la fiesta de Pentecostés de la Biblia. Este pasaje que les acabo de leer sucedió en la misma fecha que ellos celebraron Pentecostés. ¿Y qué pasó en Hechos 2? Estaban 120 personas reunidas en una sola dirección. Y el Espíritu Santo vino y llenó a esas personas, a las 120, y esas personas hablaron en otras lenguas. Hay algo muy curioso en la tradición judía acerca de este pasaje en Números 11, y ellos dicen que ellos también recibieron otras lenguas de
lugares aledaños para que la ley fuera esparcida a otras naciones, para que otras naciones conocieran a Jehová o Yahweh o Adonai, bueno, como usted lo llame, a Dios, al Dios de los hebreos. Esto mismo pasó, este mismo suceso que pasó en Números 11, volvió a pasar, pero en Hechos 2. El Señor estaba dando poder a las personas para ser testigos delante de los demás. Vale, eso es como el contexto, el corazón de Dios es que todos seamos empoderados para ser testigos delante de los demás. Y sucedió así en el tiempo de Moisés, y sucedió así ahora, y sigue sucediendo ahora para todos los creyentes. Y vamos a hablar específicamente ahora de el don de lenguas. ¿De qué es eso? Bueno, para entenderlo, tenemos que entender cómo está distribuida la carta de Primera de Corintios, para deshacernos de excusas o de cosas que hemos creído antes en nuestra cultura religiosa, en nuestra cultura cristiana o en nuestra doctrina cristiana. Vamos a entender cómo está escrito Primera de Corintios, ¿ok? Entonces se los voy a explicar así muy sencillo. Primera de Corintios toca 5 temas. Esa iglesia tenía 5 problemas. Entonces, Pablo distribuye los capítulos según los temas. Entonces, él habla de las divisiones, él habla del sexo, él habla de la comida, él habla de la reunión y de la resurrección de los muertos. Así está distribuida la carta. Se lo repito. Divisiones, sexo, comida, la reunión y la resurrección de los muertos. ¿Qué sección de la carta a nosotros nos importa para entender el don de lenguas? La reunión, la parte de la reunión. Eso está desde 1 Corintios 11 hasta 1 Corintios 14. O sea, porque es que, perdóname, te interrumpo, es que Pablo, pero sí, lo recibe. Perdonen, interrumpo, es que lo que pasa es que muchas veces lo que hacía Pablo a la hora de escribir cartas era abordar problemas que las iglesias de esas ciudades tenían. Entonces la iglesia de Corinto había manifestado ciertas dudas que tenían respecto a esos temas que ahora Pablo va a abordar en la carta para responder esas preguntas. Entonces, por ejemplo, en el tema de divisiones es porque él se había enterado que en esa iglesia de Corinto había discusiones, peleas entre ellos, entonces él estaba abordando esa parte en esa primera, en el inicio de su carta. Y luego toca los siguientes temas. Entonces, por ejemplo, la parte de comida, ellos tenían preguntas porque recuerden que estaban predicando el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Los gentiles eran todos los que no eran judíos. Entonces Pablo era aquel que predicaba el evangelio a todos esos gentiles. Y ellos tenían preguntas de si debían seguir las mismas leyes sobre la comida de los judíos. Entonces lo que hacía Pablo en esa carta era responder esas preguntas respecto a la comida que ellos tenían. Pero ya en la parte de la reunión, que es la que nos interesa abordar en este momento, es lo que vamos a hablar sobre las lenguas, porque Pablo lo que aborda en esa parte de la carta es cómo deberían darse las reuniones de iglesia, o sea, cómo nosotros deberíamos unirnos como iglesia a tener comunión, cuál es el orden que debemos seguir. Eso es lo que vamos a abordar, porque él ahí habla del don de lenguas. Exacto, exactamente. ¿Y por qué? Porque era muy común ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo estas personas en Hechos 2, si usted quiere leer, en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19, las personas lo primero que hacían después de ser bautizados en agua era utilizar la palabra que está en la Biblia, recibir al Espíritu Santo, pero es lenguaje, que sea bautizado, lleno, recibir el Espíritu Santo, todo en un paquete, todo en una tanda, todo al mismo tiempo se daba allí. Y estas personas, en estos capítulos, les sucedía algo impresionante, comenzaban a hablar en otras lenguas, profetizar, alabar, hasta alabar, en grandes voces, casi que gritando.
no algo reservado, sino toda la gente los escuchaba. ¿Ok? Entonces esto es algo normal en la vida cristiana. No es algo excepcional, es literalmente lo normal. Es lo normal para ellos y es lo normal para nosotros y para cualquier creyente. Bueno, ¿por qué digo que hay que entender la carta? Entonces, la carta está escrita para la reunión. ¿Qué pasa en las reuniones? Bueno, Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanar a los enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso todos interpretan? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando estamos todos reunidos, no todos van a ser apóstoles, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos van a sanar a los enfermos. ¿Listo? Vale. Ahora, el Espíritu Santo da diversos dones, incluyendo el don de lenguas. Y este don es para todos. Es para todos. Entonces, Pablo va a hablar delante de todos acerca del don de lenguas, de cómo se debe dar en las reuniones y cómo utilizarlo efectivamente. Bueno, en las reuniones, dice aquí que hablan todos en lenguas o acaso todos interpretan, es porque en las reuniones se daba algo muy específico, muy puntual, y eran las lenguas que son interpretables. Por eso hay variedad de tipos de lenguas en esta carta, porque uno diría, no, esas son solo para algunas personas, pero uno lee más adelante y uno dice, entonces Pablo está loco, o de qué está hablando, porque más adelante en el versículo 14 dice, esfuércese en seguir el amor y ambicione los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Espera un momento, ¿cómo así? Se supone que en las reuniones deben haber lenguas que se puedan interpretar para nosotros, pero también hay lenguas que son solo para hablar a Dios. Dice, en realidad nadie entiende qué dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Cómo? Nadie le entiende. Nadie le entiende. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Cómo dice? Que todos, pero mucho más que profetizaran todos. Listo. Más adelante va a hablar sobre las lenguas interpretables, que está en 14:27, que dice, si se hablan lenguas, que hablen 2 o cuanto mucho 3, cada uno oportuno, y que alguien interprete. Pero ¿cómo alguien va a interpretar lo que a solo Dios se le habla? No hace sentido, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien interprete lo que solo a Dios se le habla? El don de interpretar lenguas es también un don y que se le da a la iglesia, para la edificación de todos, para saber a Dios a quién se le está hablando. Entonces, están las lenguas que son personales, para hablarle solo a Dios, ¿ok? 1, eso. 2, están las lenguas que son para la iglesia, las interpretables, para beneficio de ustedes, para beneficio de nosotros. También hay otro tipo de lenguas. El otro tipo de lenguas es el que sucedió en Hechos 2, que la gente vio y dijo, esta gente está borracha, ¿qué les pasa? Y luego Pedro se levanta de nuevo y dice, no, estas personas no están borrachas, sino que se está cumpliendo una profecía que está en la Biblia, que es Joel 2, derramaré mi Espíritu Santo sobre todos ustedes y sus
hijos e hijas tendrán visiones, profetizarán. Estoy parafraseando. Estas son las lenguas que son para el no creyente. El que está aquí mismo, en el capítulo 14. Primera de Corintios 14, versículo 22. De manera que el hablar en lenguas es una señal no para el creyente, sino para el incrédulo. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Es decir, esta gente que era incrédula necesitaba que alguien le hablara o él escuchara su idioma. Esa persona, esos 3.000 que estaban ahí, necesitaban escuchar que hablaban en griego, en egipcio, en persa y en una variedad de lenguas que habían por ahí. Entonces, el hablar en lenguas también es una señal para el no creyente. Uno puede pedir el don de lenguas y uno puede ir a una tribu indígena y a lo mejor el Señor habla de sí mismo en una lengua de esa tribu. O ellos escuchan. Alguna de las dos. La Biblia no es muy clara si hablan o escuchan. Dicen que escucharon hablar. Entonces está abierto a interpretación. Entonces hay variedad de tipos de lenguas. Para repasar, vamos tres. Vamos, para los no creyentes, que es lo que pasó en Hechos 2. Están para la iglesia, que son las interpretables, la que Pablo aquí dice, hablen en lenguas y que alguien interprete. Y está hablando de las personales, las del capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3 o 4, digamos 1 al 4, para que tengan las referencias, para que no se asuste. Entonces, existen para no el creyente, para la iglesia y para nosotros, las personales. Y también hay una más, y es el mismo don de lenguas. Romanos 8. En Romanos 8 está escrito en el versículo 27, dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros. En otro versículo, creo que más adelante, o más atrás, me lo busco. Romanos 8:26 dice, sí, 26-27, Romanos 8:26-27 dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto es lo que yo personalmente, para darle un nombre, llamo intercesión, que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo pedir. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, y una de las maneras de hacerlo es a través del don de lenguas, Así que, resumido para todos aquí, esto le pasaba a todo mundo, a todas las iglesias. Vamos a leer qué pasaba en Hechos capítulo 8. No sé si alguien me ayuda a leer Hechos capítulo 8. Solo a leer, por favor. Desde el versículo 9. Entonces, mientras alguien va buscando el pasaje y se va pues, levantando la mano como voluntario para leerlo, vamos a decir qué es lo que hemos dicho hasta aquí. ¿Qué ha dicho Juanfe hasta aquí? Juanfe ha dicho que bíblicamente vemos que hay variedad de tipos de lenguas. La primera es
Una de ellas es las lenguas personales, o sea, las que son para todo creyente, para edificación de uno mismo, que todos las pueden tener. El Señor quiere dar ese don de lenguas para que nos podamos comunicar cada uno individualmente con Él y hablar misterios con Él que no podemos entender, que le podemos pedir interpretación, pero que no vamos a entender necesariamente. Es una oración de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, o sea, es una oración directa, es la oración de hecho más pura que podemos tener, porque no está influenciada por nuestra voluntad, no está influenciada por nuestra carne, no está influenciada por absolutamente nada. Es la oración más pura que podemos tener de espíritu a espíritu. Son las lenguas personales que no requieren interpretación y son para edificación de uno mismo. Otro de los tipos de lenguas es las lenguas para la edificación de la iglesia. O sea, si ven que una es para uno mismo, la otra es para la edificación de la iglesia y que normalmente se da en contextos de reuniones, que necesitan ser interpretadas, porque es un mensaje que no es una oración de Dios directa con uno, sino es una palabra que el Señor tiene para la iglesia que se da en lenguas y que necesita ser interpretada por alguien que tenga el don de interpretación para que la iglesia pueda beneficiarse de ese mensaje que el Señor está dando. Entonces, esas requieren de interpretación. Y el Espíritu Santo reparte ese don conforme su voluntad, o sea, como Él quiera para la edificación de la iglesia. O sea, aquí ya no todos tienen este don, sino que el Espíritu Santo los reparte para el orden, o sea, conforme su voluntad y conforme al orden de la reunión. Que todos lo podamos manifestar en algún momento, sí, o sea, yo creo que en algún momento todos podríamos manifestar ese don cuando la iglesia lo necesita, porque es conforme a la necesidad. Sí, pero no es una cosa que yo voy a manifestar todo el tiempo, sino conforme a la necesidad de la iglesia. Otra variedad de lenguas son idiomas extranjeros. Fue lo que pasó en Pentecostés, lo que pasó en Hechos 2, que hablaba Juanfe. Para el no creyente, ¿por qué? Porque cuando el no creyente escucha hablar en su propia lengua que están glorificando a Dios, o le están diciendo algo en su propia lengua que solamente él sabe, pues eso lo va a llevar a Cristo. Entonces, esas son las lenguas para los no creyentes. Como en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2, en el Pentecostés, que ellos recibieron lenguas como fuego, empezaron a hablar idiomas extranjeros y los que estaban alrededor entendían lo que estaban diciendo y entendían que estaban profetizando a Dios en sus propios idiomas. Es todo lo contrario a lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel todos hablaban el mismo idioma, iban a construir la torre hasta el cielo y Dios los para y los separa con diferentes lenguas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es la redención de lo que pasó en la Torre de Babel. Entonces todos hablaban distintos idiomas, pero el Señor vino, les dio esos mismos idiomas y todos los que estaban a su alrededor entendían que estaban profetizando a Dios. Y eso que hizo, los llevaba al Señor. Esa es la otra variedad. Y la última son los gemidos indecibles. Es cuando el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos sonidos que nosotros no podemos entender porque no somos débiles en nuestra carne, no sabemos qué orar y el Espíritu Santo sí sabe que tenemos que orar y con sonidos que no podemos entender intercede por nosotros. Entonces hasta aquí eso es lo que hemos dicho. Hay 4 hasta el momento que hemos visto bíblicamente de tipos de lenguas, pero las que queremos o en las que queremos enfocar hoy es el primero que estábamos diciendo. Las lenguas personales que son para edificación de uno mismo, que todos podemos tener cuando recibimos al Espíritu Santo, es una manifestación muy común que pase y que son para orarle directamente al Señor y para edificación de nosotros mismos, para hablar misterios con el Señor, para edificación de nosotros mismos. Es las que hemos estado hablando en todo este tiempo de ayuno, en estos 8 días que llevamos ya. Entonces ahora vamos a ver en Hechos de los Apóstoles cómo se manifestaban esas lenguas, estas primeras personales individuales con el Señor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y una pequeña acotación antes de que alguien quiera leer Hechos 2, va a ser desde el versículo 9 hasta el versículo 17, es que existen las lenguas humanas y las lenguas celestiales o angelicales. Entonces tengan en cuenta esas dos cosas. No, el Señor le puede dar angelicales y celestiales, no se preocupe, no solamente como
algo que suene de este mundo, sino va a ser algo del cielo mismo. Del cielo mismo. Lo voy a poner así. Preguntas al final, por favor. Lo vamos a poner así. Manténla ahí, Carolina, por favor. No, Caro, creo que vas a leer el... Ok, el pasaje. excelente. Entonces, eso, anótelo ahí. Hay lenguajes celestiales y lenguas humanas, como el francés, el español, el portugués, y ambas las puede dar el Señor para testimonio suyo, para que deje la incredulidad. Ya nos pasó una vez que una chica se le salió una palabra en francés y dijo, ay, sí, el Señor me dio francés, pero era para que creyera que sí estaba hablando en lenguas, porque si no, no lo iba a creer nunca. Pero eso también puede pasar. El don de lenguas es para todo el mundo. Adelante, Carolina, si quieres leer. Buenas noches. ¿Alguna traducción en especial? Yo estoy con NBI. Ok. Pues a ver. Ok, del 9 al 17. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, quien les anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Gracias. Entonces, aquí muy importante, Felipe solo bautizaba en agua y luego llegó estos dos apóstoles porque la gente aún no había recibido, había sido llena o no había sido bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, estas personas profetizaban y hablaban en otras lenguas también. Y al ver esto, pues este hechicero quedó como, wow. Vamos a leer el siguiente pasaje, que alguien más nos ayude, por favor. Vamos a leer Hechos 10. Por favor, desde el versículo 42 hasta el 48. Hechos 10, 42, 48. Dale, Luana, gracias. Gracias. Estás con el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ya ya. me escuchan? Ya. Hechos 42 al 48. Sí. ¿Sí? No. Sí. Entonces dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Hasta ahí, ¿cierto? Sigue leyendo. Ok. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Perfecto.
aquí se ve lo contrario. Antes la gente era bautizada en agua, pero no había recibido el Espíritu Santo. Y aquí se ve lo contrario. Primero esta casa llena de gentiles recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y alabaron en grandes voces, dice en la Reina Valera, creo. Y Pedro dijo, ya que lo han recibido, pues bauticémoslo. Entonces, si es su caso personal, si usted ha sido llena de Dios, usted aún puede ser bautizada en agua. Es normal que estas cosas pasen. Pero una vez más, la importancia de esto. Ya vimos cómo sucedió una vez y vuelve a pasar aquí en Hechos 10. Y vamos a lo más importante, lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer personalmente. Hechos 19, porque es muy controversial en el mundo cristiano, pero es lo que Pablo hacía. Y es por lenguaje, nada más, pero es lo que tenemos que hacer. ¿Quién me ayuda leyendo Hechos 19, versículo 1 hasta el versículo 7? Hechos 19 del 1 al 7. Juli. Listo. Del 1 al 7, ¿sí? Sí. De 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron. El bautismo de Juan. Pablo dijo. El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en él, no ya. En la ciudad de Beni. Sí. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Gracias. Aquí vemos como gente que eran discípulos, que seguían a Jesús, ni se habían bautizado en el nombre de Jesús, o sea, en las aguas, ni habían sido llenos o habían recibido el Espíritu Santo porque ni sabían qué era el Espíritu Santo. Solo se habían arrepentido. Solo se habían arrepentido, exactamente. Y al hacerlo, Pablo les impuso las manos y estas personas recibieron y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Así que esto es algo normal, algo que pasa a diario, algo que nos tiene que pasar a nosotros. Si usted nunca ha escuchado hablar de quién es el Espíritu Santo, preciso está este pasaje para que usted entienda que estas cosas pasan, que son normales. Ahora, hablemos de algunos mitos. Algunos mitos que se han levantado dentro de nosotros mismos o alrededor. Primero, que el don de lenguas no es para hoy. Y esta gente lo basa en 1 Corintios 13, por un pasaje que dice, versículo 10, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. En ese versículo. Y ellos dicen, es que está hablando de la Biblia. Cuando ya tuvimos el canon bíblico, eso cesó. Ya no hay necesidad de lenguas y de dones espirituales. Y realmente lo que habla este pasaje y estos versículos en realidad es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál pasaje? 1 Corintios 13, versículo 10. Y se suele dar como excusa para la gente que no está de acuerdo con el don de lenguas. ¿Qué otra excusa puede darse? La típica, la de el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Por eso no todos reciben el don de lenguas. Nuevamente, les hemos explicado, basado en la palabra de Dios, que Él está hablando en el contexto de la reunión. En el contexto de la reunión, no todos van a ser apóstoles. No todos van a ser profetas.
No todos van a ser maestros. ¿Acaso aquí todos estamos enseñando al tiempo? No. No todos vamos a sanar. No todos vamos a hablar en lenguas para los demás y no todos van a interpretar esas lenguas. Y al final, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Así que específicamente en ese contexto, cuando todos estamos reunidos, es eso lo que no se da. Y dicen, pues es que yo no recibo porque pues al Espíritu Santo no le plació darme. Pero en Hechos de los Apóstoles se le plació darle a los gentiles y a los 12 en Éfesos como él quería. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es para el humilde y el que se humilla, no para el más santo, ni el más apartado, ni el más ungido. Es mentira. ¿Quién de ustedes quiere rendir su entendimiento para hablar por el Espíritu? Ninguno. 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 Entonces, el que es humilde necesita más este don, más que nadie. El que así mismo se dice, no me importa si no entiendo e interpreto más tarde, quiero hablar con Dios, aun si estoy en un desastre emocional, si tengo muchas ideas en la cabeza, si tengo un montón de cosas pasando, quiero tener comunión con Dios, porque usted lo puede hacer mientras trabaja, mientras cocina, mientras conduce, mientras camina, mientras está en su tiempo en el secreto, mientras usted canta. Y ya vamos a hablar de muchos de los beneficios de estos dones. Bueno, entonces, Mar, ¿tú quieres hablar, sí? Sí, esto quería dar un ejemplo. Digamos, un partido de fútbol. En un partido de fútbol, ya que acaba de pasar el Mundial, ¿sí me escuchan? ¿O Sí, se está cortando? está perfecto. Entonces, un partido de fútbol, imagínense, ¿alguno de ustedes se vio un partido del Mundial? Yo creo que de pronto sí, porque tuvo todo un mes de partidos de fútbol. No todos eran arqueros, solo uno es arquero, pero seguramente dentro del equipo, uno que otro también sabe tapar goles. No todos eran delanteros, había unos que eran específicos para delanteros, otros para centrales, otros hacían los pases. Esta vida es un partido de fútbol y el Señor quiere mostrarnos el lugar. Todos somos un mismo equipo, ¿sí? Todos somos un mismo cuerpo. Entonces, imagínense que usted es central, pero, bueno, no sé si todos saben de fútbol, pero imagínense que usted es central, o sea, que usted no mete goles, pero si está muy cerquita al arco, va a meter el gol, ¿sí? Conforme a la necesidad, Dios te va a dar el don que tú necesites y te va a equipar para que se gane el partido, para que la iglesia gane el partido, para que el Señor sea vivo entre nosotros. Entonces, dentro de una reunión, y es como en esto, como en un grupo así, digamos, ahorita yo no estoy enseñando, está enseñando Juanfe, entonces todos escuchamos. Todo esto se trataba de un orden, ¿sí? Pero no significa que entonces nosotros tampoco no lo podemos hacer. De hecho, el Señor nos equipa. Entonces tú también puedes enseñar. Será en su momento. También podrás evangelizar, hablar en lenguas, sanar enfermos, sacar demonios. Es un llamado para todos nosotros. Entonces, ya. Entonces, por decirlo así, el don de lenguas es como los guayos. Todos tienen guayos en el equipo. Los 12 tenían guayos en el equipo. A ninguno le hacían falta los guayos. Entonces, eso. Ya les expliqué, basado en las escrituras, que hay lenguas humanas, lenguas celestiales, en otras versiones angelicales. Ya les expliqué que las personales no se entienden porque hablan misterios. Si tiene problemas, lea la Biblia. Listo. Ahora, también Pablo dice que no se prohíban las lenguas. ¿Qué pasaba? Estaban en un servicio de oración y si entra un no creyente y escucha a todo el mundo decir cosas indecibles, pues se va a estar dentro de ellos y va a decir,
¿Qué está pasando entre ustedes? Entonces, era mejor profetizar en ese momento. Y que lo hagamos en orden. Cuando hay no creyentes es mejor profetizar, y esto sí es bueno para todos, que profeticemos. Y está en el corazón de Dios. Cuando en Números 11 desciende el Espíritu Santo sobre esas personas y les da profecía y la capacidad de ayudar a Israel, es que quedaron 2 ancianos por afuera, y Josué le dice a Moisés: Moisés, esta gente no para de profetizar, ¿pueden por favor callarlos? Y Moisés dice lo mismo que Pablo aquí, dice: ojalá todos en este campamento profetizaran. Y Pablo lo repite aquí: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Así que sí, el orden es importante. ¿Qué hacemos en nuestro orden generalmente? Como en experiencia, ya en nuestra iglesia, nos ponemos de acuerdo para todos